Bueno, analicemos ahora un último problema, que es el problema del cohete. Que es una cosa que se cree imposible, es cómo puede avanzar un cohete en medio del espacio libre si no puede reaccionar contra nada, ¿verdad? No es como un móvil que reacciona contra el piso, como ya he mencionado, o contra alguna otra cosa. El móvil, el cohete en el espacio, ¿contra qué reacciona? Para poder generar la fuerza que lo impulsa. Entonces, miremos un poco el cohete. Los cohetes normalmente tienen una carga útil que normalmente es muy pequeña, la cápsula que llevan arriba, ¿no? Muy pequeño, y el resto es combustible. ¿Sí? Es necesario esto para poder, digamos, salir de la Tierra, que tiene una, digamos, una energía gravitacional muy grande, como ya vamos a aprender dentro de algún tiempito cuando veamos gravitación, y se necesita mucho combustible para poder, por ejemplo, ponerlo en órbita. ¿Mm? El combustible se tira hacia atrás cuando se abre velocidad relativa, y como es pérdida de masa, ya vemos inmediatamente que la fuerza de reacción es para arriba, porque Berrel es negativo, para allá, digamos, y la masa es negativa. Entonces, negativo por negativo me da positivo, y voy a tener entonces una fuerza de empuje ¿eh? hacia arriba. ¿Ok? ¿Mm? El empuje o la reacción va a ser hacia arriba. ¿Sí? Insisto, negativo la velocidad relativa, negativa el dm de t, y entonces el empuje para arriba. ¿Por qué es totalmente distinto este problema de los que hemos visto hasta ahora? Porque la masa cambia continuamente. En los problemas que hemos hecho antes, hemos supuesto que la masa, ¿recuerdan? Del sistema no cambiaba, digamos, ¿no? O sea, entraba, salía masa, pero la diferencia, por ejemplo, en el caso del avión que hicimos hace un ratito, el combustible, 2,9 kilogramos por segundo, no es significativo respecto al avión, ¿se entiende? ¿No? Entonces podemos decir que el avión tiene una masa constante. Podemos decir entonces que la fuerza y la aceleración es constante, o la velocidad es constante. En el caso, ¿se acuerdan de la ametralladora sobre el vagón? También decíamos que las balas no tienen mucha importancia. Pero acá resulta ser que en el cohete, ¿cuál es la dificultad? Que el combustible es una parte muy importante del sistema. Entonces, a medida que voy quemando combustible, ¿qué va a pasar? ¿Mm? Va a pasar que la aceleración va cambiando, como ustedes ven. La fuerza la puedo considerar constante. Si la velocidad relativa no cambia y digamos, la tasa de que quemo combustible tampoco cambia, la fuerza esta es constante. Pero ¿qué pasa con la masa? Noten ustedes. El primer litro de combustible que quemo, ¿qué tiene que levantar? Tiene que levantar todo el cohete, no solamente la carga útil, sino todo el combustible. Por lo tanto, la masa, ¿cuánto vale? La masa inicial, digamos, la podemos llamar M sub 0. Acá la llamé M sub 0, que es la masa inicial. Es el primer litro de combustible. El último litro de combustible, aunque, insisto, la fuerza de empuje sea constante, ¿qué tiene que levantar el último litro? Solamente la carga útil. ¿Se imaginan ustedes? O sea que el primer litro levanta la carga útil más todo el combustible. El último litro levanta solamente la carga útil. O sea que a medida que se va quemando, cada vez, ¿qué va a ocurrir? La masa del cohete es cada vez menor, y entonces la aceleración es cada vez mayor, como ustedes se dan cuenta, ¿no? ¿Ven? A fuerza constante, insisto, si la fuerza de empuje es constante, el primer litro tiene que levantar todo el cohete. Por lo tanto, la aceleración que va a tener todo el cohete, ¿qué es? La fuerza de esta dividido la masa total del cohete. El último litro, ¿qué tiene que levantar? Solamente la carga útil. Va a ser la fuerza de empuje, que es la misma, pero ahora dividido solamente la masa esa. Entonces, como ven, la aceleración es continuamente variable, y entonces no puedo calcular una velocidad utilizando los métodos que nosotros conocemos, de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Desde ya que no. ¿Ven ustedes? Entonces se complica un poco el problema. ¿Qué vamos a suponer entonces? Para hacerlo fácil, vamos a suponer que la fuerza externa es igual a cero, y me queda simplemente esta expresión. M de B de T, Berrel de M de T. ¿eh? Entonces yo acá no puedo suponer que B es constante, como ustedes se dan cuenta, ni que digamos, o dB de T es igual a cero, dB de T no es cero, y B tampoco es lineal, o sea, la aceleración tampoco es constante, esto tampoco es constante, entonces hay que integrar, no me queda más remedio. No es tampoco muy difícil, fíjense, de esta expresión paso m dividiendo, bueno, por una operación matemática los diferenciales tiempos se van, y puedo hablar de que dB es igual a 1 sobre m por Berrel de m, ¿sí? Haciendo una operación matemática bastante sencilla. Y luego acá tengo una ecuación diferencial muy simple que la tengo que integrar. ¿Entre qué la voy a integrar? Bueno, la parte izquierda, como es velocidad, integro de la velocidad inicial a una cierta velocidad cualquiera. Y de la parte derecha, estoy integrando en masa, voy a integrar de la masa inicial, que corresponde a la velocidad inicial, a una masa cualquiera, que es la masa final, puede ser final o cualquier valor que a ustedes se les ocurra. ¿Y qué vemos acá entonces? Que esto simplemente, la parte de integral de la parte izquierda es b menos b0, b raíz sale fuera de integral, estoy suponiendo que es constante, ¿sí?
digamos, el primer litro y el último litro se queman con la misma velocidad relativa, sale fuera de integral y me queda la integral simplemente de dm de t, que es el logaritmo de qué cosa, dm sobre m0. A veces, como m es menor que m0, invertimos el logaritmo y queda un signo menos afuera. ¿Sí? Bueno, puede hacer, a veces en los libros está así, menos Berrel, logaritmo de m inicial dividido por la masa final. ¿Ok? Entonces, cualquiera de las dos, por supuesto, es válida. Y entonces acá podemos tener una expresión, insisto, siempre considerando que la fuerza externa es igual a cero, ¿no? ¿Ok? Que el cohete está en el espacio libre. A medida que se va quemando la masa, entonces la velocidad va aumentando. Podemos calcular entonces cuál sería la velocidad final sabiendo la masa inicial y la masa final, en forma muy simple, como ustedes ven. De esa manera entonces vamos a hacer un ejemplo a continuación. Bueno, un ejemplo numérico entonces, vamos a suponer un cohete que tiene una masa inicial de 30.000 kilos y la masa final es 10.000 kilos y se quema todo el combustible. O sea que la carga útil va a ser esta, 10.000 kilos. Vamos a suponer que la velocidad relativa es constante de escape de los gases, 5.000 metros por segundo, y la tasa de, digamos, de escape de la masa que se escapa del cohete es 10 kilogramos por segundo. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo, primero vamos a plantear a ver qué va a ocurrir, como dije antes, ¿no? ¿Qué efectividad tiene el primer litro de combustible que quemo y el último? Entonces vamos a hacer así, fíjense ustedes. Vamos a calcular primero la fuerza de empuje, que es para arriba, como ya dijimos, y es los 5.000 metros por segundo, que es la velocidad relativa, por dm de t, que es 10 kilogramos por segundo. Eso me da 50.000 newton, es el empuje. Bien. ¿Qué aceleración tendrá al principio de todo? A sub 0, que es la aceleración, ni bien comienza la ignición, en tiempo t igual a 0. Es esa fuerza, 50.000 newton, dividido la masa inicial, 30.000 kilos. Eso me da 1,7 metros por segundo cuadrado. La aceleración inicial que tiene el sistema. Se quema todo el combustible en un cierto tiempo y cuando se agota, el último litro, que tiene el mismo empuje, como ya dijimos, que es constante, ¿recuerdan? Porque es una hipótesis esta, tanto la velocidad de escape como la masa que se quema es constante, entonces es constante esto, va a ser la misma fuerza de empuje, 50.000, pero ahora es que tiene que levantar esa fuerza. Solamente tiene que llevar la carga útil, que son 10.000. Por lo tanto, la aceleración final va a ser 5 metros por segundo cuadrado. Fíjense cómo varía la aceleración. Varía continuamente, como ustedes ven. Por cada litro de combustible que voy quemando, la aceleración va aumentando. ¿Sí? ¿Ven? Porque la masa va disminuyendo. En forma continua es esto. Podría decir, bueno, ¿cuál sería la velocidad final? Vamos a poner dos extremos. Primero calculo el tiempo de ignición. Es el tiempo que está prendido el motor desde t igual a 0 hasta que se quemó el último litro. ¿Cómo puedo calcularlo? Bueno, me dan los datos necesarios. Fíjense que si la masa inicial es 30.000 y la masa final es 10.000, el combustible, ¿cuánto fue? Estos son, entonces, el combustible son 20.000 kilos, ¿no? La diferencia. ¿Sí? ¿Ok? Entre la masa inicial y la masa final. Y eso se quemó a razón de 10 kilogramos por segundo. ¿Cuánto tiempo tardó? 2.000 segundos. Haciendo la cuenta simple, los kilogramos totales de que se quemaron el combustible, 20.000 dividido los 10 kilogramos por segundo de la tasa que se quema o que se expulsa, eso da 2.000 segundos. Vamos a suponer que la velocidad inicial es igual a 0. En t igual a 0, para simplificar. Entonces, si la aceleración fuera constante, que no lo es, pero estoy haciendo una hipótesis, a ver qué mal resultan los cálculos que puedo hacer, qué tan alejado de la realidad estoy si supongo un movimiento rectilíneo uniformemente variado. La velocidad final es A por T, para MRU, insisto, que no lo es esto. MRV no lo es, pero yo supongo eso. Entonces, ¿cuál sería la velocidad final en el caso 1? El caso 1 sería que la aceleración fuera siempre constante, la mínima. Sería A0 por T, el tiempo de ignición. Lo puse acá en azul. A0 es 1,7 metros por segundo cuadrado, el tiempo de ignición es 2.000, me da 3.400 metros por segundo. ¿Qué sería esa velocidad? Falsa, por supuesto, pero ¿qué es? La velocidad que tendría si fuera la aceleración que tiene inicialmente. Si ahora supongo el caso inverso, totalmente contrario, que la aceleración es constante, 5 metros por segundo, también falso porque solamente alcanza, insisto, 5 metros por segundo cuadrado cuando se quema el último litro, pero siendo esa hipótesis, también falsa, me va a quedar que la aceleración final por t, suponiendo esta aceleración que lo marca en rojo, me da 5 metros por segundo cuadrado por 2.000 segundos, da 10.000 metros por segundo. O sea que en realidad, ¿qué fijé acá? El límite en el cual tiene que estar la velocidad final. No puede ser tan alta como 10.000 ni tan baja como 3.400.
¿Se entiende la idea? ¿Mm? No puede ser tan alta como 10.000 porque estoy suponiendo 10.000 que solamente empujo a la carga útil. Y no puede ser tan baja como 3.400 porque acá estoy suponiendo que llevo todo el tiempo todo el combustible. ¿Eh? Entonces la velocidad final tiene que estar entre los dos valores. Los dos valores, por supuesto, estos que están en azul y rojo, son falsos. Solamente dan una idea de extremos nada más. Y me está indicando qué mal estoy haciendo las cosas si lo hago así. ¿Ok? Suponiendo entonces masa constante. No puedo suponer masa constante. Acá estoy suponiendo masa constante. En la primera aceleración supuse que la masa era de 30.000 constante. Y en el segundo caso supuse que la masa es 10.000 constante. En ninguno de los casos, repito, funciona esto. Si aplico la expresión ahora entonces, le aplico un módulo. Esta expresión es simple. El logaritmo de m0 sobre m es 30.000 sobre 10.000, que es 3, logaritmo de 3. Y b es 5.000. Acá esto es, bueno, lo puse en módulo, pero es positivo, como ustedes cuentan. Si el eje por arriba es positivo, BRL es negativo, y entonces con este menos BRL negativo me da positivo. Este logaritmo es positivo. Si explico esta parte. Y si explico esta parte, bueno, BRL es negativo y el logaritmo de un número menor que 1 es negativo también, entonces da lo mismo. Va a dar positivo en ambos casos. La velocidad final va a ser para arriba. ¿Y cuánto vale esa velocidad? 5.000 por el logaritmo de 3 me da 5.493 metros por segundo, que está dentro justamente del entorno que habíamos establecido como velocidad máxima y mínima. ¿Está claro? Bien, acá es interesante este problema porque estamos viendo cómo resolver un tema de aceleración variable. Hasta ahora no hemos visto esto, siempre la aceleración nuestra o era cero o era constante. ¿Eh? En algunos casos hemos resuelto por energía este tema, que la aceleración es variable, pero no lo hacíamos con detalle. Y acá podemos ver entonces cómo el tratamiento, digamos, este tratamiento es falso. No puedo hacerlo de ninguna manera porque la masa va cambiando todo el tiempo y el problema está acá entonces. En ese problema, que la masa cambia cada instante. Y es significativo ese cambio. Bien, con esto terminamos entonces los problemas de masa variable. Hemos barrido una gran cantidad de situaciones posibles.